En estos tiempos de redes sociales, donde todo el mundo puede opinar abiertamente las publicaciones sin muchas veces saber el contexto de lo que está ocurriendo en cualquier lugar, encontramos que también hay muchas personas que opinan acerca de nuestra fe, nuestra confianza en Dios. El apóstol Pedro diría que nuestra fe es más preciosa que el oro. Y recordemos que el apóstol Pedro era un pescador, era una persona común y corriente. Sin embargo, un día tuvo un encuentro con Jesús, el cual lo invitó para ser parte de ese pequeño grupo de personas que iban a caminar con él, ser entrenados por él, para luego llevar adelante la gran comisión, el predicar el evangelio en cualquier lugar de la tierra. ¿Qué diría el apóstol Pedro después de esos 3 años con Jesús, después de conocer a Jesús, después de tener una relación íntima con Dios? Él diría que nuestra fe es más preciosa que el oro, que la confianza en Dios que él experimentó no se comparaba con ninguna posesión que cualquier persona podría tener en la tierra. Le dio un valor muy alto a esa fe y nos lo transmitió a través de la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 y versículo 7. El apóstol Pablo diría que no se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios para salvación para las almas. Estamos hablando de algo muy importante. Dios, por medio de la fe, por medio de la confianza en Jesús, en la muerte de su Hijo Jesús, su resurrección, nos regaló la salvación y la vida eterna. No es poca cosa. El mundo no necesitaba más dinero, no necesitaba más recursos. La necesidad del mundo era un salvador porque la humanidad estaba perdida. Y lo que utilizó Dios para salvación fue la muerte de su Hijo Jesús y nuestra fe en esa muerte para poder obtener salvación y vida eterna. Esa fe que nosotros tenemos es más preciosa que el oro y es más preciosa que cualquier bien perecedero que nosotros podamos adquirir. El apóstol Pablo diría de que cuántas cosas él estimaba antes como valiosas, que le daban mucho valor en su vida. Sin embargo, hoy cuando lo pesaba y lo ponía en comparación con su confianza en Dios, con su fe en Jesucristo, lo tenía todo como basura con tal de conocer mejor al Señor y alcanzar aquello para lo cual Dios lo alcanzó también a él. Esa es la fe, más valiosa que el oro, más valiosa que cualquier posesión. Pero ¿por qué nuestra fe es valiosa? Bueno, debemos saber que nuestra fe es valiosa no por nuestras habilidades, no porque nosotros conozcamos mucho, entendamos mucho o tengamos muchas habilidades. Nuestra confianza es valiosa porque está puesta en un Dios todopoderoso. Dice Isaías capítulo 40, 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó todo el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesos los collados. Aquello que a nosotros nos maravilla cuando vemos esos documentales donde vemos lugares preciosos de la tierra, Dios con 3 dedos puede tomar todo el polvo de la tierra. Con el palmo de su mano midió los cielos y dice que aún las aguas la tiene en el hueco de su mano. Es un Dios todopoderoso, es un Dios que no se cansa. Isaías 40, 28 dice que Él no se fatiga, que Él no se cansa, que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego mira lo que dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo precioso de la fe. Ese es el valor profundo de la fe. No de nuestro lado, sino de que está puesto en un Dios todopoderoso. Aún podemos mirar esto, que Dios, las matemáticas no funcionan allí. Todo aquello que multiplicamos por cero siempre va a tender a cero, va a dar resultado cero. Sin embargo, Él dice que da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, cuando multiplicamos por cero tendría que ser cero. Sin embargo, Él multiplica, da fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Los jóvenes son fuertes, pero un día se cansan. Sin embargo, todos aquellos que hacen parte del grupo que tiene fe en Dios, que confían en Él, que abrazaron la fe en Jesucristo, dice que no importa si son jóvenes, no importa si son adultos, no importa si se fatigan o se cansan, los que esperan en el Señor, los que esperan a Dios,
tendrán nuevas fuerzas. Siempre se van a levantar, siempre van a continuar, siempre van a seguir adelante. ¿Por qué? Porque ya no es la parte física mía, ya no es mis fuerzas, ya no son mis estudios, mi conocimiento, ya es Dios interviniendo en la ecuación también. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. En este mundo natural nos enseñan que debemos esforzarnos para conseguir esto, esforzarnos para hacer lo otro, debemos hacer y nos quieren indicar un camino para seguir las cosas. Y está bien el esfuerzo, está bien el trabajo porque es bíblico, claro que sí. Pero sin embargo, Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que si nosotros buscamos establecer el reino de Dios, poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas primeramente y a nuestro alrededor, Dios se va a encargar de proveernos todo lo que necesitamos. Dice que nosotros podemos contemplar las aves, no trabajan, no tienen graneros, sin embargo nuestro Padre las alimenta. Mirad los lirios del campo, las flores. Ahora ha venido el sakura, las flores de cerezo, súper bonitas aquí en Japón. Han pasado 3, 4 días, una semana y ya no existe, ya. Es parte del recuerdo, solo queda en las fotos, en los videos, en todo lo que guardamos de recuerdo. Aún así, dice el Señor, ni siquiera Salomón con toda su esplendidez, con toda su grandeza, se vistió como uno de estos lirios del campo. ¿Cuánto más no podrá Él hacer por cada uno de nosotros que somos sus hijos? ¿Te das cuenta el valor de la fe? El valor de la fe va más allá de nuestras expectativas, va más allá de nuestro poder, de nuestra sabiduría, de nuestro capital, de lo que tenemos, porque excede a eso y ya toma parte la parte de Dios, del Dios Todopoderoso. El Dios que no se cansa, no se fatiga con cansancio, el que su entendimiento no hay quien lo alcance y ahí interviene Él dándonos fuerza. El proverbio dice de que el justo caerá 7 veces, pero Él lo volverá a levantar. No importa las veces que caigamos, entra en juego ya la parte de Dios. Dios es el que toma el control y toma lugar en nuestras vidas. Ese es el valor precioso del que habla el apóstol Pedro en cuanto a la fe. Por eso nuestra fe es tan preciosa, porque no se trata de nosotros, se trata del poder de Dios. A Jeremías capítulo 1, versículo 5 le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios ya sabe el final de nuestras vidas. Jeremías ni siquiera había nacido, ni siquiera estaba en el pensamiento de sus padres. El profeta Jeremías ni siquiera estaba en un plan estipulado por sus padres. No estaba en la planificación de sus padres. Sin embargo, Dios ya lo conocía. Antes que te formase en el vientre, ya te conocí. Y antes que nacieses, ya te había santificado, te había separado, te había apartado para una obra. Te di por profeta a las naciones. Ya tenía un destino preparado para él, un trabajo para él, ya tenía una asignación para su vida, Jeremías. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía el conocimiento previo de lo que iba a hacer con él. Podemos ver a un Moisés que nace en medio de una situación difícil, en medio del faraón, dando una orden de que todos los niños tienen que morir. Sin embargo, por la fe de sus padres, que lo toman y no obedecen a ese mandamiento de faraón, sino que lo esconden porque vieron un niño precioso, vieron algo especial en él, hicieron que ese niño, que no solo a Dios, sino que ya lo tenía establecido como el libertador del pueblo de Israel en Egipto. ¿Quién puso en él el sentimiento de no estar a gusto en el palacio del faraón, viviendo en medio de deleites, en medio de la abundancia? ¿Quién puso en él el deleite de decir, mi lugar no es este, mi lugar es juntamente con mis hermanos sufriendo ahí en Egipto como esclavos? No nací para estar en el palacio, fue Dios quien preparó todo de antemano. Entonces, por eso es valiosa nuestra fe. No se trata de mí, se trata de Dios. Dice también Isaías 31:1, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Estaba reprendiendo Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Le estaba diciendo, ay del pueblo que desciende a Egipto por ayuda.
que confían en ellos, que ponen su confianza. Luego le diría más adelante, en el versículo 3, les diría, ¿no saben que los egipcios también son hombres? Y ponen su confianza en espíritus humanos. ¿Por qué no buscan a Dios, que es todopoderoso? Porque no buscan a Dios, que tiene el conocimiento perfecto y nos puede guardar. Nuevamente abriré ríos en el sequedal. Abriré nuevamente estanques de aguas en medio del desierto. Manantiales fluirán. Crecerán en el desierto cipreses, acacias, todo tipo de árboles y todo tipo de plantío iba a hacer prosperar Dios en medio de Israel. Lo vemos. Era un lugar llamado Canaán, que hoy se llama Israel, sin embargo hoy es tierra fértil. ¿Por qué? Porque había una promesa dada por Dios. Hoy la vemos materializada, pero en el momento que Dios habla era desierto. Israel no es sino una parte del desierto que está al lado de Egipto. Sin embargo, porque Dios prometió que iban a surgir aguas, que iba a abrir ríos en medio del desierto, es que hoy vemos a una nación fructífera como Israel. Así que en este día mi recomendación es que abracemos la fe, valoremos la fe, amemos al Dios que nos regaló esa fe, porque nuestra confianza no está en nuestras capacidades, sino en el Dios Todopoderoso, que sabe de antemano. Continuamente le decía a Israel, ¿quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? ¿Quién lo pondrá en orden delante de mí? Como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene, lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿Ya no te lo hice saber yo desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, y no hay fuerte. No conozco ninguno. Isaías 44, versículos 6 al 8. Dios hablando al pueblo de Israel acerca de su confianza en Dios. Confíen, porque Él tiene el control en toda situación. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.